Le agradezco enormemente al doctor Eliseo Díaz González. Nos tome la llamada. Él es profesor investigador titular del Departamento de Estudios Económicos de el Colegio de la Frontera Norte, de el COLEF, doctor, maestro y licenciado en Economía por la UNAM. Es experto en temas en los que ha impartido asignaturas como microeconomía, economía internacional, teorías de las crisis y ciclos económicos, metodología de la investigación. Ha participado en numerosos seminarios, conferencias en México y en el extranjero. Ha dirigido tesis de maestrías en el Colegio de la Frontera Norte y en la UNAM. Pertenece además a diversas redes de investigación nacionales y extranjeras relacionadas con la economía pública local, migración, economía internacional, comercio internacional, entre otros. Doctor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. Con un gusto enorme de escucharlo, doctor. El día de hoy queremos preguntarle sobre las criptomonedas en México. ¿Qué es lo que está pasando? Y a lo mejor me voy a ir a algo muy básico, doctor, pero para que entendamos todos, y me incluyo, para que entendamos todo esto que está sucediendo en este momento, podríamos partir de que nos dé una breve explicación de qué es una criptomoneda antes de enterarle a todo este asunto de su valor actual, lo que está pasando con la inflación, con los mercados internacionales, doctor. Sí, como no, por supuesto. Bueno, trataremos de hacerlo. Una definición la más corriente que existe es acerca de que pues, son monedas digitales que se intercambian usando redes de computadoras que verifican las transacciones que se realizan con estas monedas digitales. Digamos que son contrarias, pues, o es algo distinto a lo que ocurre con las entidades centralizadas como los bancos, ¿no? Entonces, digamos, en lugar de banco tenemos aquí redes de computadoras que están interactuando, compitiendo entre ellas para validar transacciones de estas monedas digitales, ¿no? Es más o menos lo que define a las criptomonedas. Sí, por eso todo este asunto de que todo es de manera digital. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con este fenómeno? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y por qué hoy se está hablando de una crisis, por lo menos en algunos de los principales sectores de las famosas criptomonedas, doctor? Sí, bueno, en realidad sí es una crisis, me parece a mí generalizada. Mm. Se ha puesto en riesgo la sobrevivencia incluso del propio sector, ¿no? Las criptomonedas han tenido una caída entre 60 y 70% respecto al nivel que habían alcanzado en otoño del año pasado. Y entonces este desplome ha generado toda una perturbación, una turbulencia muy fuerte dentro de la industria, en donde ya se habían desarrollado muchas redes de comercializadores de criptomonedas. Hay un banco también de criptomonedas que recibía depósitos en criptos y que otorgaba altas tasas de interés, ¿no? La alta valorización que tenían los depósitos que ellos tenían. Y todo esto ha estado siendo sacudido, puesto, incluso llevado a límites de quiebra, ¿no? Debido a este desplome en las criptomonedas, ¿no? ¿Y qué podemos esperar hoy por hoy? El asunto es que si bien muchas personas le habían apostado a esto, incluso habían invertido y de repente vieron cómo perdieron sus recursos, que bueno, por otro lado yo me pregunto, qué tan grave es en realidad, doctor, cuando pues también en otro tipo de inversiones, cualquiera que sean, pues siempre están estos riesgos de ganar o perder y hemos tenido ejemplos a lo largo de nuestra historia moderna pero muy numerosos respecto a personas que de un día para otro pierden todo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, la crisis actual del mercado de criptomonedas tiene que entenderse en el contexto de lo que está pasando en el conjunto de la economía. Y me parece a mí que es una señal que tiene que llamar la atención o poner en estado de alerta a los diseñadores de políticas en los gobiernos acerca de lo que puede pasar, de lo que se avecina para la economía mundial, ¿no? Las bolsas han desplomado, las principales empresas de Nasdaq, las empresas tecnológicas como Apple, como Amazon, como Google, han tenido pérdidas muy fuertes también en este mismo periodo y en conjunto de las bolsas de valores, ¿no? Entonces, no es ajeno, pues, ¿no? Quizás el mercado de criptomonedas, dado que es un mercado desregulado, ¿no? A diferencia de los bancos, aquí no hay un banco central que vaya a rescatar a nadie, aquí no hay rescate. Ha resentido con mayor fuerza esta caída generalizada que hay en los mercados de valores debido a la profunda incertidumbre que predomina en la economía real, de la producción de bienes y servicios, con el asunto pues, de la pandemia, los efectos, ¿no?
con el asunto que se ha agravado con la cuestión de la guerra, la invasión de Rusia, ¿no? Sobre Ucrania y demás, que ha creado pues esta situación de shocks en el mercado energético, en el mercado de los cereales, ¿verdad? De los alimentos, ¿no? Y que ha puesto el mundo de cabeza, ¿no? Entonces las criptomonedas, creo yo, están mucho reflejando esto, pero bueno, no son ajenas a la crisis financiera que también estamos ahora atravesando, ¿no? Oiga, doctor, me voy a regresar a algo que ya mencionó, pero me queda algo de duda. Y me refiero a la regulación. Estaba hablando de que pues, realmente pues, no hay como un esquema de control adecuado y además pues eso lo tendría que hacer, entonces entiendo, cada país o cómo entender mejor esta parte, porque pues cómo funcionaría una moneda, en este caso una criptomoneda, sin una regulación adecuada, ¿no? Sí, claro. Las criptomonedas iniciaron primero aprovechando vacíos, digamos, en la regulación. Y fue como una reacción a la actitud del sistema financiero, digamos, formal, que se tuvo en la crisis de 2008-2009, ¿no? Entonces hubo grandes pérdidas para todos los inversionistas y los participantes en el mercado, excepto para los propios bancos, ¿no? Recordaremos todas aquellas historias que se dieron de cómo los ejecutivos de Goldman Sachs y los grandes bancos, ellos cobraban sus bonos gigantescos al tiempo que el mercado se desplomaba, ¿no? Entonces esto provocó una reacción de muchos inversionistas que se decidieron desarrollar por sí mismos este nuevo mercado sin injerencia del gobierno y sobre todo sin injerencia de los bancos, de los sistemas bancarios formales, ¿no? Eso le dio mucha fuerza, ese asunto de ser algo, digamos, contestatario, opositor al sistema prevaleciente, a la idea de crear nuevos esquemas monetarios o nuevas monedas que donde no hubiera intervención del gobierno ni de grandes corporaciones, ¿no? A la postre se volvieron precisamente las causas de su debilidad actual, ¿no? Se han desplomado, incluso en los años recientes se ha desarrollado ya un nuevo mercado de stablecoins que se llaman de monedas estables, ¿no? Que utilizaban reservas, ya sea en diferentes criptomonedas, incluso en dólares, ¿no? Para ofrecer monedas digitales que estuvieran pegadas al dólar en una paridad de 1-1. Incluso esas, algunas de ellas ahí empezó la crisis con una de estas, ¿no? Entonces, pues finalmente creo yo que pues esta iniciativa, ¿no? Que fue muy importante, ya vemos el alto valor, ¿verdad? El Bitcoin alcanzó un valor cercano a los 70,000 millones de dólares el año pasado, en noviembre, ¿no? Actualmente está ya por debajo de los 20 mil. Que saltote. No, es una caída brutal. Sí. Una caída brutal. Ha caído a niveles de una tercera parte del precio que había alcanzado el precio máximo, ¿no? Pero estas son pues lo que a la postre ha resultado insuficiente para este estado de la turbulencia actual que tenemos en los mercados, ¿no? ¿Y hacia dónde va todo esto, doctor? Porque finalmente tendremos que abrir el panorama para poder entender mejor este fenómeno actual. O sea, en este momento sí estamos hablando más específicamente de las criptomonedas, pero hay toda una economía digital ahí que pues parece que no se va a detener con sus altas y con sus bajas en muchos sentidos. Digo, por mencionar algo, ahorita está muy de moda todo esto de invertir en los famosos NFTs, pero hablar de la economía digital es mucho más que apenas estos ejemplos que si bien tienen su grado de complejidad, hay muchas cosas todavía alrededor, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Muchos de los avances o de las contribuciones que tuvo el desarrollo de este nuevo mercado fue sin duda este tipo de herramientas, ¿no? Los NFTs, las cadenas de bloques que se llaman, ¿no? Que esos, pues ahí están, son innovaciones tecnológicas que ahí están y que van a seguir existiendo y operando, ¿no? Muchos bancos incluso pues operan ya bajo este mismo esquema de blockchains, ¿no? Que desarrolló Bitcoin particularmente y después el resto de las criptomonedas. Pero incluso las propias criptos, pues digo, yo creo que se han desplomado los precios, ¿verdad? Pero bueno, sí, eso atraerá a nuevos inversionistas, sin duda, ¿no? Ya en la última década, Bitcoin particularmente, pues se dice que ha tenido como 10 caídas, no semejantes a esta, pero sí caídas muy pronunciadas, ¿no?
Recordemos que cuando empezó en 2009, 2008, pues empezó con las primeras emisiones que tuvieron un valor de cero, ¿no? Entonces, desde cero hasta 68,000 millones de dólares en noviembre, pues es un avance impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que no van a desaparecer, eso ahí está, seguramente pues surgirán empresas más robustas con nuevos esquemas o con nuevos desarrollos, ¿no?, que le permitan continuar operando. Finalmente, pues ha sido fuente de enriquecimiento de muchos actores, ¿no?, y seguramente va a seguir siendo. Y además se va a poner súper interesante porque cada país, tengo entendido, doctor, tiene visiones muy distintas respecto a esto. Hay quienes incluso están invirtiendo en ello, otros buscan crear su propia moneda, otros definitivamente se han ido por la línea de prohibirlo. Entonces hay mucho camino por delante, ¿no? Sí, yo creo que parte de la crisis actual, eso lo aprovecho para comentar sobre esto, tiene que ver también con la prohibición, ¿no? El año pasado China prohibió todo lo relacionado con criptomonedas. China era el país que albergaba el mayor número, al parecer, de esta actividad minera, que era la que creaba el Bitcoin, ¿no? Entonces, al prohibirlo, seguramente muchas de estas empresas que se dedicaban a esto desaparecieron o se sumergieron en una mayor informalidad, ¿no? Y esto debe haber provocado parte del problema, ¿no? El Bitcoin es un esquema muy interesante porque su creador, ¿verdad?, vio que se iban a producir 21 millones de unidades, ¿no?, para el 2140, creo que se terminaba. Pero algo falló ahí, que actualmente dicen la oferta ya se ha paralizado, o sea, ya se crearon las 21 millones de unidades que se pensaba crear, y también en parte por eso se infló tanto su cotización. Entonces, eso por una parte. Turquía también prohibió expresamente mucho de esto, y hubo controles en otros países, ¿no? Otros trataron de montarse en esto y tratar de convertir sus finanzas, pues, nosotros los gobiernos como El Salvador, ¿verdad?, hacia criptomonedas, ¿no? Es una medida absurda, por supuesto, pues es como si quisieras, ¿no?, la tesorería de los gobiernos meterlos a la bolsa de valores, ¿verdad? Pues si hay oportunidades de ganar, por supuesto, pues hay oportunidades que te quedes sin un centavo, ¿no? Y no vas a exponer a tus pueblos a no tener presupuesto para operar, ¿no? Entonces, creo pues esta andanada de actores, de sobrereguladores que decidieron mejor paralizar porque amenazaba a los sistemas bancarios y a la propia, ¿cómo se llama?, regulación gubernamental. Y por otra parte, eso por una parte, por otra parte está el asunto de que la discusión ahora se ha llevado hacia la creación, la emisión de monedas digitales por los propios bancos centrales. De hecho, en México está el compromiso del Banco de México de crear una moneda digital para el 2024. Yo no sé qué tanto estén avanzando en eso y con quién se van a apoyar. Había muchos problemas con el asunto de las monedas digitales de los bancos centrales. Algunos lo intentaron ya, sobre todo en el Caribe, y no han tenido, al parecer, mucho éxito, ¿no? Pero la idea es pasar todo lo que es emisión en papel, de acabar con los billetes de papel, ¿verdad?, y cambiarlos por monedas que tú las intercambias en tu teléfono o en tu computadora, ¿no? En fin, estaba hacia allá apuntando esta nueva crisis, esta profunda crisis del sector de criptomonedas. Yo no sé si vaya a parar esa tendencia de los bancos centrales, si Banco de México, en el caso concreto de nosotros, vaya a posponer o vaya a descartar esa posibilidad que estaba ya tan próxima, ¿verdad?, o si decidan continuar adelante, ¿no? Claro, y también en medio hay otros temas como estos señalamientos de que es muy fácil cometer un delito, un fraude, un robo, hacer transacciones ilegales a través de este tipo de mecanismos. Doctor, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero ¿cómo podríamos concluir? O sea, porque con estos claroscuros, con estos pendientes, ¿qué nos podría decir a manera de cierre en un tema que pues sigue siendo controversial aquí y pues creo que en todo el mundo? Bueno, es difícil concluir algo respecto de estos temas. Estamos en medio de la tormenta, digamos. Los mercados ahora regresan a operar. Está presentando Nueva York con un auge repentino en el mercado de valores, ¿verdad?, que dicen que es más fingido y una estratagema para toma de ganancias, ¿no?
Pero yo creo que pues la moneda está en el aire, digo, no se sabe hacia dónde vaya a avanzar Claro. esto, la crisis en el sector financiero formal, ¿verdad? Las amenazas de la recesión, de la que se habla mucho, ¿no? Algunos están concluyendo, han llegado ya a la conclusión de que Estados Unidos la recesión será inminente, pero que va a ser una recesión leve, ¿no? Yo creo que la lectura de estos hechos tiene que advertirnos acerca de la severidad en que esto se puede poner y la complejidad del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Muy bien. Si fuese una recesión leve para el 2013, 2023 en Estados Unidos, no puede desentenderse esta de la gran recesión que hubo en el 2020 con la pandemia, ¿no? Entonces estamos frente a un ciclo recesivo de 3, 4, 5 años, ¿verdad? Que va a tener pues grandes retrocesos en el bienestar de la sociedad, en la inconformidad y en el debate político, ¿no? Por efecto de esta cuestión, ¿no? Entonces, pues es difícil concluir, ¿verdad? Simplemente Claro. pues apuntar que pues las predicciones no pueden ser muy halagadoras respecto de lo que se viene Y que habrá que seguir atentos a cómo se desarrolla en el ámbito internacional y evidentemente en nuestro país. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Que tenga una excelente semana. Muy buenos días. Igualmente, saludos al auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, excelente martes. Es el doctor Eliseo Díaz González, profesor investigador titular del Departamento de Estudios Económicos de El COLEF, ayudándonos a entender un poco más acerca de este fenómeno de las criptomonedas.